Todos hemos atravesado el sufrimiento alguna vez. Quizá lo estamos pasando ahora mismo y sin duda lo vamos a pasar en algún momento. Pero, ¿qué es realmente el sufrimiento? El significado del sufrimiento es relativo a la perspectiva de cada persona. Algunos sufren por la pérdida de un ser querido, algunos sufren por no tener la casa de sus sueños, otros sufren por enfermedad y hay quien sufre por amor. A mí me encanta el significado que le da Elisabeth Elliot, una sierva de Dios, quien lo describe así. El sufrimiento es tener lo que no quieres y querer lo que no tienes. Sin duda, todos sufrimos de diferente forma, por diferentes motivos y en diferentes circunstancias. Sin embargo, existen dos formas de atravesar el sufrimiento. La primera, de forma común. Cuando sientes que eres la víctima, cuando piensas que eres bueno para merecer eso, cuando no sabes por qué te pasa a ti, cuando todo gira en torno a ti, no tienes paz, no aprendes nada del proceso, solo te quejas y no agradeces. Atravesar el sufrimiento de forma común no requiere de ningún tipo de esfuerzo. La otra forma de hacerlo es de manera extraordinaria. Cuando sabes que no eres víctima sino merecedor, cuando entiendes la voluntad de Dios, cuando crees que todo obra para bien a los que amamos a Dios, cuando aprendes de tu proceso y lo compartes con otros, cuando agradeces, sea cual sea la situación, y cuando sabes que no vas solo, que alguien te entiende y te acompaña. 100% sí, todos hemos atravesado el sufrimiento, lo estamos pasando o lo vamos a atravesar en algún momento. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros también venceremos. En Isaías 43, el Señor nos dice, no temas que yo te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. Qué maravillosas palabras, ¿no? Saber que en medio del sufrimiento estamos acompañados. Hoy te quiero compartir los 5 pasos para atravesar el sufrimiento de manera extraordinaria. Así que toma nota. Paso número 1, teniendo comunión con Dios. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, tu intimidad con Él es evidente. La intimidad con Dios se da a través de la oración. Mientras más oras, más relacionado estás con Él, más conoces su forma de ser, de actuar, de pensar y de hacer las cosas. La comunión con Dios te hace tan fuerte que cuando llega la turbulencia, tú estás bien plantado en donde debes de estar. Y sabes que todo pasará, solo debes permanecer fuerte y confiando en aquel que te permite estar allí. Tener comunión con Dios es tener una relación estrecha, una comunicación activa de 2 vías, entrada y salida. Se trata de hablar con Él y escucharlo. Hablo con Él por medio de la oración y lo escucho a través de su palabra. Paso número 2. Meditando en su palabra. Sin lugar a dudas, en el mundo encontraremos un sinfín de libros que te enseñan acerca del sufrimiento, del dolor, de la paz, de la motivación, del ánimo, del duelo, del amor, de la superación personal, entre muchos otros temas. Pero ninguno de ellos tiene el poder y la autoridad de Dios, que tiene la Biblia, para darle a tu vida lo que necesita específicamente. Cuando no buscas en el lugar correcto, no encuentras lo que necesitas. Salmo 119 nos dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón le buscan. Versos más adelante nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Meditar en la palabra de Dios te dará provisiones necesarias para pasar en medio del dolor y permanecer en pie. Paso número 3, aceptando la voluntad de Dios. Una vez que tenemos comunión con Dios y meditamos en su palabra, podremos conocer y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Solamente que su nombre sea glorificado. Para poder hacer esto, tenemos como mayor ejemplo a Jesús. En aquel día de su muerte, ¿lo recuerdas? Él pudo decirle al Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Sabiendo que sea cual sea su voluntad en nuestra vida, esta es perfecta. Paso número 4, dando gracias a Dios en todo y por todo. Cuando tienes comunión con Dios, meditas en su palabra y aceptas su voluntad, tienes plenitud de gozo. Y no podrás hacer otra cosa más que agradecer a Dios por todo lo que te está pasando.
Aunque muchas veces no conocemos el propósito exacto de Dios, podemos decir, gracias, porque sé que esto me ayuda para bien. Gracias porque me permite sentirte más cerca en medio de mi proceso. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas nuestras oraciones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Otra porción de la palabra nos dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Dios te dice que no, tiene el mismo propósito que cuando te dice que sí, que su nombre sea exaltado en todo el tiempo. Cuando hacemos esto posible, solo lo hacemos a través de la adoración hacia Dios. Este es el paso número 5, adorando a Dios en todo momento. Hoy quiero llevarte a aquella historia que se encuentra en Hechos 16, donde se narra un momento maravilloso de Pablo y Silas. Te lo recuerdo un poco. Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el evangelio. Los encerraron en la cárcel más profunda y no solo eso, también los azotaron y les apretaron los cepos fuertemente. Pero la historia no termina aquí. Al estar en medio de este sufrimiento, ellos comenzaron a orar y a adorar a Dios. Aún en medio de su dolor, la Biblia dice que cantaron himnos a Dios y los que estaban presos con ellos les oían. Sin duda, ellos no adoraban a Dios de forma susurrante, lo hacían de manera audible. Y me maravilla la forma de adoración que ellos nos muestran y la enseñanza que Dios nos da a través de esta escena. Estaban encarcelados por el evangelio. Sin embargo, en medio de esta situación, ellos oraron y adoraron a Dios. No tenían excusa para no hacerlo. A pesar de todo, ellos confiaban en Dios y su única reacción fue adorar. Quizá pensarás, ¿pero cómo es esto posible? ¿Cómo puedo adorar en medio de mi sufrimiento? Déjame decirte que esto solo será posible cuando tú hayas entendido los 4 pasos anteriores y los hayas puesto en práctica. El proceso de Pablo y Silas fue de bendición para otras personas y quizá al momento no entendían, pero ellos no se concentraron en buscar una explicación de parte de Dios, solo confiaron en Él. La Biblia narra que cuando ellos adoraron a Dios, fue hecho un gran terremoto y las prisiones de todos se soltaron. La historia solo nos dice que el carcelero y su familia recibieron la salvación, pero sin lugar a dudas, esta experiencia y esa semilla quedó sembrada en todos los presos que les oían y que vieron el mover de Dios en medio del sufrimiento de ellos. El sufrimiento de Pablo y Silas glorificó el nombre de Dios y lo sigue haciendo aún en nuestros días. En resumen, los 5 pasos para atravesar el sufrimiento de forma extraordinaria son: teniendo comunión con Dios, meditando en su palabra, aceptando su voluntad, dando gracias por todo y adorando en todo tiempo. El sufrimiento en nuestra vida tiene 3 propósitos: glorificar a Dios, aprender del proceso, enseñar y consolar a otros. Si tú estás atravesando por el sufrimiento, dale la gloria a Dios porque no estás solo. Aprende todo lo que puedas en medio de tu proceso y comparte con otros para que sea de bendición y consuelo para más. Nada es para siempre y todo pasará. Saldrás de esta y lo harás más fuerte, más entendido, más capaz, pero sobre todo más bendecido por Dios. Si tú aún no pasas por el sufrimiento, prepárate y toma nota, porque sin duda, en algún momento tocará tu puerta y deberás estar listo para atravesarlo de forma extraordinaria. No le pidas a Dios que te evite el sufrimiento. Pídele que te dé fuerza y entendimiento para permanecer aún en medio de él. Seguramente conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje. Comparte con otros la bendición de Dios a través de su palabra. Hoy quiero dejarte esta frase: el gozo no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios. El mejor lugar para atravesar el sufrimiento es al lado de Dios. Y el mejor lugar para recibir buenas noticias o tener éxito es al lado de Dios. Recuerda siempre, el gozo del Señor es nuestra fortaleza.